Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a hablar en él de negligencias médicas, uno de los asuntos más controvertidos y problemáticos de la medicina actual. ¿Cuáles son sus causas y cuántos casos se producen al año? Porque según las asociaciones, cada año son decenas de miles de accidentes como consecuencia de una mala praxis o mal funcionamiento sanitario. Vamos a hablar con profesionales que están muy cerquita de este problema y escucharemos a lo largo del programa testimonios sobrecogedores. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. María Antonia Moral, presidenta de Avinesa. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Le acompaña Rafael Martín Bueno, abogado de la asociación. Muy buenas tardes y bienvenido. Ignacio Francés, letrado experto en negligencias médicas y profesor y director del curso de defensa del médico y personal sanitario. Muy buenas tardes también. Y Ana Valderrama, médico. Muy buenas tardes, Ana. Bienvenida. Si os parece, vamos a comenzar un poquito explicando, María Antonia, contigo, ¿qué es Avinesa? ¿Por qué nace? Avinesa un poquito de su historia. Es una asociación de víctimas de negligencias sanitarias. Nace hace 24 años, nació en Madrid, somos a nivel nacional, llevamos todos los temas de España y somos una asociación que tanto actuamos cuando ya ha habido la negligencia médica o antes de que la haya. Si hay una lista de espera, si hay un problema con un médico, hay un problema con un hospital o hay un problema con una lista de espera. Entonces nosotros somos la asociación sin ánimo de lucro en la cual asesoramos a los pacientes. Luego, hace 20 y tantos años nos fue muy costoso ganar juicios, llevar los expedientes y todo, porque no había abogado experto en derechos sanitarios. ¿Qué hicimos? Una de las principales pilares de la asociación es encontrar 3 despachos de abogados, que son los que trabajan para Avinesa, que sean expertos en derecho sanitario, que tengan la sensibilidad de que a veces los pacientes vienen con el dolor de que ha muerto un familiar o tienen un problema grave y encima no tienen dinero, están económicamente mal. Entonces llegamos a unos acuerdos con estos despachos de abogados para ver cómo se podía solucionar el problema de las negligencias médicas. ¿Por qué? Pues porque en España los médicos no estaban acostumbrados a que se les denunciara y la administración menos. Entonces había que empezar a desempolvar todos los vicios que tenían tanto médicos como hospitales, como políticos, porque la medicina se mueve mucho a nivel político. Entonces, bueno, Avinesa, nuestro es reivindicativo de descubrir y de destapar todo lo que pase mal en un hospital, tanto sea por lista de espera, por negligencia médica, por error médico, por mal funcionamiento del hospital. Es nuestra misión, destapar y descubrir qué está pasando. Rafael, ¿qué hacían antes los pacientes sin un abogado profesional que los defendiese? Muy solos ante un sistema muy duro, ¿no? Hombre, digamos que gracias a nuestra práctica lo que hemos hecho es un poco equilibrar las fuerzas. Antiguamente los médicos tenían una serie de abogados que se dedicaban exclusivamente a ello, tenían conocimientos médicos muy importantes y los abogados no. Bueno, gracias a este tipo de asociaciones nos hemos especializado y ya, bueno, al dedicarte en exclusividad a las negligencias vas adquiriendo unos conocimientos médicos que son imprescindibles para el día del juicio, enfrentarte a unos conocimientos y a un médico que sabe de su materia. Y de ahí que un poco creo que se han equilibrado las fuerzas. ¿Qué se entiende por negligencia médica? ¿Qué abarca? Yo no soy partidario de empezar a diferenciar entre error, negligencia. Es decir, yo entiendo que negligencia médica es una no buena praxis médica. Es decir, normalmente, tanto en el derecho como en la medicina, como en el periodismo, hay lo que habitualmente se tiene que hacer o se cree que se tiene que hacer. Hay unos protocolos médicos que establecen qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y cuando eso no se hace, eso es una negligencia médica. Englobemos negligencia médica también al tema del deficiente funcionamiento de la administración, porque probablemente por culpa de ello, por culpa de la presión asistencial, por falta de medios, no se ha podido practicar correctamente esa praxis médica. Con lo cual entiendo que no hay que hacer tantas clasificaciones, sino que es un defectuoso praxis médica, defectuoso funcionamiento de una actividad del médico. Eso entiendo yo. Ana, sentía con la cabeza, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Rafael? Sí, pues estoy de acuerdo en lo que está diciendo, porque es verdad que
la presión asistencial a la que se ve sometido muchas veces el médico, la amplitud horario que tiene, la guardia de 24 horas en una urgencia donde el trabajo es continuo, el no tener suficientes medios a tu alcance, tanto de pruebas diagnósticas muchas veces como de recursos. Eso también contribuye mucho a que en un momento dado el médico no pueda responder adecuadamente lo que sí es verdad es que siguiendo unos protocolos de actuación correctos es más difícil que se pueda producir esa negligencia. Pero siempre en el hospital y incluso en la consulta de atención primaria vamos con prisa, tenemos 5 minutos para ver un paciente, que es lo que tarda prácticamente en sentarse y en levantarse. ¿Cómo valoráis vosotros el sistema sanitario? Yo pienso que hay un error, de hecho. Por ejemplo, la postura de la que hablamos aquí, ¿no? Se han equilibrado las fuerzas, como dice, por ejemplo, el compañero. Yo pienso que aquí no se trata de equilibrar fuerzas. De lo que se trata es de ver exactamente cuál es el derecho del paciente y cuál es el derecho del médico. Y sobre todo entender cada una de las situaciones. Efectivamente, negligencias médicas existen. Yo no lo voy a negar. De hecho, mi bufete ha llevado muchas negligencias médicas en contra de médicos. Eso no significa que no llevemos también, por ejemplo, representación del médico. Ahora bien, yo me hago una pregunta. ¿Cuál es el motivo que a consecuencia de la crisis de estos 2 últimos años se hayan cuadruplicado las demandas por negligencias médicas? Puede ser el motivo, a lo mejor, que es más sencillo demandar ahora, que hay mucha más información sobre posibilidad de obtener un resultado positivo. Buscar algún tipo de beneficio, no digo que no existan, por supuesto que existen. Vuelvo a repetir, que yo he llevado muchos temas de demandas de negligencias médicas. Ahora, ¿cuál es el motivo de que se hayan incrementado en 4 veces? El que hayan subido la cotización y la reclamación de muchas de esas demandas, porque hay unas estadísticas, no las he mirado, pero las oí el otro día y creo que se habían cuadruplicado las demandas de más de 1 millón de euros, una brutalidad, sí. Y casualmente coincide con el momento en el que España va aún más avanzando en el tema de la crisis. Efectivamente, el médico se puede equivocar, igual que se puede equivocar el letrado o se puede equivocar pues un ingeniero, ¿no? Sí, pero no estamos hablando de una negligencia, por ejemplo, periodística, es una negligencia médica que se puede quedar una persona en el quirófano. El problema de esto... ¿Vosotros sabéis la responsabilidad que tenéis en vuestras manos? Bueno, claro, por supuesto. Sobre todo en cirugía y ginecología son de las especialidades más demandadas desde el punto de vista legal por eso, porque son las que más riesgo comportan. Pero lo que está diciendo mi compañero Ignacio es verdad, es que tenemos cada vez menos profesionales contratados, cada vez menos tiempo para asistir al paciente, cada vez menos medios a nuestro alcance, cada vez estamos más presionados para usar menos pruebas diagnósticas. Y con una obligación, Ana, disculpa, que se diferencia de la mayoría de las profesiones. O sea, es que si el médico no actúa, si hay un profesional que dice, mira, no puedo trabajar con esta ayuda y este entorno que yo tengo, lo dejo. Lo puede hacer. Ahora, en cambio, por ejemplo, un médico, si deja de hacerlo, pues incurre en un delito, que es el tema de la omisión del deber de socorro. Lo que pasa cuando dicen no hay medios y esto, evitaría muchísimo, porque si a mí en una historia clínica un médico me pone pido UBI y no hay UBI, no hay cama de UBI, entonces el médico se salvaría de eso, pero el médico no lo escribe. El médico tiene que, pido esto o tengo que hacer un escáner y como me exige los de arriba no hacerlo, no lo hago. Eso no lo escribe el médico. Se evitarían las negligencias por ahí. No las denuncias hacia los médicos. ¿Pero qué es negligencia? ¿Negligencia qué es? ¿El resultado? Ya no es negligencia, se evitaría denunciar al médico. Si a mí me pone en mi historia clínica al médico que me hace falta hacer un escáner, pero como estamos en crisis y no me dejan los políticos hacerlo, yo lo plasmaría, el médico lo tendría que plasmar. Pero ahí no estamos hablando de una negligencia con un resultado médico, estamos hablando de un error administrativo. Se está diciendo que como se les escatima hacer pruebas y esto y lo otro, ella es médico. Si a usted le escatiman hacer una prueba, póngalo en la historia clínica que este paciente le hace falta mandar tal medicina y no se puede mandar porque
escríbanlo ustedes en la historia clínica. Mira, y se evitarían ustedes que les denunciáramos a los médicos. Pero si no lo ponen, ustedes se callan, dan la callada por ahí, están haciendo juego a los políticos y a la administración. No pienso que se evitaran denuncias así, entre otras cosas porque la presión... No, se evitaría hacia el médico, iríamos directamente a la administración. Si a mí un médico no me pone que me hace falta, a mí me hace falta hacer un escáner, el médico no me lo hace, voy a ir a por él. Pero si el médico en la historia clínica me pone a esta señora le hace falta hacer un escáner, pero por la escasez que hay de medios y de esto no se le hace, yo voy contra la administración, no contra el médico. Yo tengo que reconocer una cosa, y el tema de las tasas que han aparecido ahora, eso perjudica realmente a la persona que a lo mejor haya sido víctima de una verdadera negligencia médica. Al igual que, por ejemplo, el tema de la demanda contra la administración. Tú sabes, compañero, pues lo que puede llegar a tardar una demanda contenciosa pues contra un hospital que sea civil. Ahora, del mismo modo, yo empiezo a ver que el médico, por gracia o por desgracia, y por miedo y por defensa, acaba haciendo una medicina, dentro de lo que cabe, defensiva. Porque hoy en día ya... ¿Y quién tiene que pagar eso? ¿Qué? Es decir, yo entiendo, hay una situación que has comentado, el hecho de que se han incrementado un poco, partiendo un poquito al principio, el tema de las demandas. Y a lo mejor has intentado, o por lo menos he entendido yo, relacionar eso con el posible ánimo de lucro de los pacientes. Y yo te pregunto una cosa. Yo creo que España ha tenido una evolución hacia saber un conocimiento de sus derechos y una reclamación. Antiguamente, yo recuerdo estar con la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid en unas conferencias y decir que las médicos eran las personas más capacitadas dentro del sector. Y yo decía que las mujeres eran las que más reclamaban. Aproximadamente el 98% de mis clientes son mujeres, porque son las que tienen mucho más conocimiento de sus derechos y reclaman mucho más. Eso no quiere decir... ¿Más derecho de conocimiento que el hombre? Muchas veces las mujeres no es que tengan más conocimiento, sino que son más reivindicativas. A lo mejor han tenido un perjuicio y quieren reclamarlo. El hombre probablemente es, bueno, pues lo dejo ahí, y la mujer es ahí. Entonces, yo no creo que sea un tema económico, es un tema de que ha ocurrido algo, tengo una desgracia, creo que tengo derecho a reclamar. Pero ¿y cuál es el motivo de que se hayan incrementado en 4? Porque mujeres había hace 5 años... No hablo del tema de las mujeres, hablo del tema de la reivindicación. Cada uno tenemos ahora una serie de derechos. Sí, por supuesto que si alguien se siente dañado, quiere que... Pero antiguamente no era así, antiguamente tú tenías una negligencia y decía... Bueno, Dios ha querido. Porque había mucha más falta de información, ahora hay mucha más información. Pero entonces no relacionemos con el dinero o con el querer un beneficio hacia ellos. También es verdad entonces, que la mujer acude más a la consulta que el hombre. En general hay más mujeres, o por lo menos yo he trabajado en consulta atención primaria y el cupo a diario tenía mucho más mujeres que hombres. Es lógico que luego el porcentaje de demandas sea mayor por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Sí, pero que suelen ser más reivindicativas, es decir, que creen que han sufrido una negligencia médica y creen que tienen la obligación, además del derecho, la obligación de denunciarlo para que no ocurra. La mayoría de la gente que viene a mi despacho lo que me dice es que quiere intervenir una negligencia para que no le ocurra a otro. Pues entonces, si realmente hay ese interés, el verdadero interés de esa persona no sería obtener a lo mejor un beneficio económico, sino más bien que quitaran la licencia a esa persona que ha cometido el error. Por eso te digo que a veces, vamos por la vía penal, yo cuando falleció mi hermana por negligencia médica, se nos ponía mucho más dinero de lo que ganamos en sentencia al final. Y dije, bueno, yo quiero verle a este sentado en el banquillo, que las pase canutas y que las pase... y esto, eso, mira, hay que sufrir la negligencia y perder un ser querido para saber qué te está pasando y qué va a pasar. Si el médico empieza, tu familiar fallece, como puede fallecer una niña porque no había una asistencia médica, ese familiar dice, mira, yo voy a ir por este, porque me ha ocultado documentación, porque ha sido incapaz de venir a pedir disculpas. ¿Pero y cómo se demuestra que se ha ocultado documentación? Porque esa documentación no preexiste con antelación. ¿Cómo se puede afirmar que se ha ocultado? Para poner una denuncia, porque realmente... para poner una denuncia tienes que tener la documentación, no vas a poner una denuncia sin tener la documentación. Si tú pides la historia clínica se puede presentar la denuncia sin tener documentación, solicitando un mandamiento del juzgado. Bueno, pero yo te estoy hablando, en la Binesa se pone una demanda o un contencioso administrativo cuando tenemos la historia clínica. Y cuando un perito médico nos ha dicho
que hay caso. Si no, no se pone nada. Eso también te Pero lo un digo. perito médico de parte, ¿no? Privado, ¿no? Que no tiene que ver que con... nos hace muchas veces informes negativos. Es Mira, decir, nosotros intentamos Pero tú conseguir sabes la historia judicialmente, clínica. sabes que el juez judicialmente, con el tema de los informes, única y exclusivamente suele hacer caso al médico forense del juzgado. Pero lo que te está intentando explicar ella es que intentamos ser muy objetivos, es decir, no instar cualquier tipo de procedimiento. Es decir, nosotros lo que solicitamos a la gente que acude a la asociación es: pide la historia clínica, y nosotros tenemos especialistas que nos van a hacer informes de viabilidad, que nos hacen muchos negativos. Y cuando esos informes son negativos, no llevamos el asunto. Pues esa es la forma de actuar, siempre. O sea, claro, no puedes iniciar un procedimiento si no tienes un perito que te dé la razón. Vamos a ver, pero entonces han aumentado, ¿qué dices? ¿Por qué han aumentado? Han aumentado, la gente tiene más conocimiento. Cada vez hay más programas de televisión que están hablando de las negligencias porque existen, porque las hay. Porque además los políticos, cuando quieren, manejan la sanidad a su antojo y la llevan por donde ellos les da la gana. Porque los médicos a veces son seguidores de esos políticos. Porque lo que te decía antes, no te pone y te dice: oiga, que estamos en este hospital. Nadie todavía, yo en Madrid, con todas las huelgas que hay, todo lo de los médicos, presión asistencial. Vamos a ver, usted está diciendo que está presionado aquí en la sanidad pública y luego por la tarde se va usted a la privada. ¿Qué presión tiene usted? Si aquí ha operado a 3 y luego por la tarde se va a operar a 4, ¿qué presión tiene usted como médico? Ana, tú... Claro. Muchísima, vamos, yo de cirugía, yo no soy cirujano, yo soy médico de familia, pero desde luego... A mí un médico de familia, te voy a poner un ejemplo, que llega por la mañana que tiene presión asistencial y luego deja eso, se va a comer y se va a pasar su consulta privada. Por supuesto, pero a lo mejor en su consulta privada, en el tiempo en que ve 5 pacientes en el SAS, ve un paciente en la privada. Porque para ver un paciente no basta con 5 minutos, que realmente se quedan reducidos en 2 o 3, entonces esa es la presión asistencial. No, el médico no tiene problema en trabajar 8 horas al día o 10 horas al día, el problema está en la presión o la velocidad a la que tiene que trabajar. Pero una pregunta, pero al final es verdad que el SAS o cualquier servicio de salud presiona mucho a los médicos. Y la cuestión es, el médico comete un error y el paciente sufre un daño. Al final, ¿qué hacemos? ¿Tapar ese daño para que la compañía aseguradora dé mayores resultados y beneficios económicos y que el paciente no obtenga una indemnización a la que tiene derecho? Porque el otro día me pidió el Diario Médico escribir un artículo sobre las periciales. Conseguimos de la asociación que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria remitiera los informes periciales al juzgado de lo penal porque habían cometido un falso testimonio, presuntamente, falso testimonio. Bien, y yo el artículo que hice fue el siguiente. Lo que me resulta muy curioso es que cuando uno presenta una reclamación patrimonial que no va contra el médico, va contra el servicio de salud, resulta que el informe del jefe de servicio, que hablaba antes María Antonia, siempre oculta una negligencia médica. Nunca ha ocurrido una negligencia médica. Todos sabemos que los médicos se van a equivocar. Siempre va a haber una negligencia médica. Pero Rafael, si están cubiertos por un seguro importante, ¿por qué lo niegan? Ahí voy. Entonces, lo que yo me preguntaba es que si nosotros estamos intentando no instar acciones penales contra el médico, porque el médico también es una persona que está afectada por el servicio... Pero más que por eso... Pero un segundo. Nosotros entendemos que no hay que instar una acción penal salvo que sea rigurosamente necesaria. Bien, y que el paciente la quiera. Bien, nosotros intentamos que sea una cuestión de que si hay una responsabilidad, que paguen a una persona que lo necesita. Y la cuestión es, si el jefe de servicio hace un informe diciendo que todo se ha hecho bien, al final quien están ayudando es a los accionistas de la compañía aseguradora que no tendrá que indemnizar. Porque evidentemente siempre va a haber una negligencia médica, y si hay una negligencia médica y si el jefe de servicio hubiera dicho sí hay una negligencia médica, evidentemente la compañía aseguradora tendrá que indemnizar y ese paciente tendrá una indemnización. ¿Por qué siempre lo niegan? Si no vamos contra los médicos, si sabemos que hay mucha presión asistencial, pero ocultan... Es que siempre, no se puede decir que siempre la nieguen, claro. Eso es generalizar sobre algo... Bueno, yo llevo dedicándome a la negligencia médica del año 97. Solamente me dedico a las negligencias médicas y no he obtenido un informe de un jefe de servicio
reconociendo una negligencia médica. Yo pienso que estamos confundiendo el tema del hospital con el tema administrativo. Es igual que cuando reclamas al ayuntamiento por una caída, por ejemplo, en cualquier sitio. Es prácticamente imposible encontrarte un reconocimiento del ayuntamiento y de la administración donde diga que el pueblo pues, o que el ayuntamiento ha tenido la culpa, y normalmente tienes que asistir al final pues al procedimiento contencioso administrativo, que se alarga 4 o 5 años, aunque yo discrepo en una cosa. ¿Y eso es correcto? ¿Sí? ¿Qué? O sea, ¿es correcto que el jefe de servicio oculte una negligencia médica? Es incorrecta la administración en general a la hora de responder a este tipo de temas, aunque sí te digo una cosa, yo pues estoy plenamente convencido de que el tema de la denuncia por vía penal no se presenta porque en el 95% de las ocasiones no se obtiene un resultado positivo y alarga el procedimiento. Cuando tú presentas una denuncia por vía penal, y tú lo sabes mejor que nadie porque eres un auténtico especialista en la materia, sabes que para demostrar que efectivamente ha habido un error intencionado, se tiene que demostrar que el médico quería causar ese daño, y eso es prácticamente imposible de conseguir. ¿Qué haces? Si presentas la denuncia por vía penal, alargas el procedimiento 1 año y medio y no va a tener un resultado positivo. Yo no creo que sea tanto por no ir contra la persona y no hacerle daño, sino es pues porque es más beneficioso para el cliente, que yo no estoy diciendo que no merezca una compensación por el daño que se le ha hecho, ir por vía civil o por vía contenciosa, dependiendo del tipo de hospital que sea, si es público o privado. De verdad que la mayoría, a mí lo que más me sorprende es que la mayoría de mis clientes, cuando vienen porque quieren interponer una acción judicial, no quieren que les pase nada al médico. A lo mejor yo sí que querría. Si han cometido una negligencia médica contra un familiar, a lo mejor yo sí tendría odio. Lo que me sorprende es que mis clientes, la mayoría no. La mayoría yo les digo... Rafael, también te voy a decir una cosa, y no por ponerme de parte de nadie, pero yo creo que estos señores tampoco quieren cargarse a nadie. Estamos hablando de médicos, que no estamos hablando de asesinos, por Dios, da la sensación de que... No, pero imaginaros que... Estamos hablando de médicos. Claro. Ahí está, y el juramento de Hipócrates. Vamos a ver, ¿por qué el médico oculta cuando ha habido una negligencia? Una mujer que se pone de parto y además se la monitoriza, se la pone... Y se está viendo que hay un sufrimiento fetal, totalmente. Y luego nace, y además en Andalucía es de las comunidades que más sufrimiento fetal hay, más que en ninguna parte de España, la que más. El médico no ha actuado adecuadamente y correctamente una cesárea o provocar el parto inmediatamente. Claro, te quedas con tu hijo en una silla de ruedas para toda la vida, ¿qué haces? El dolor. O sea, es admirable que no quieran ir contra el médico y que no quieran que les pase nada. ¿Qué es lo que quería decir? A lo mejor me he expresado un poquito... Porque saben que no se ha hecho de forma intencionada. Pero por supuesto. Pero por eso no creo que debamos decir que la gente no acude a la vía penal porque se va a perder. Que no. Pero si es que ellos no lo saben. Cuando vienen al despacho y mi obligación es explicarle las distintas opciones y les digo, la vía penal intentas la inhabilitación, porque la privación de libertad tiene que tener unos antecedentes, y una indemnización, la vía civil, ellos siempre dicen, no, es que tampoco quiero que le pase a él nada, no creo que tenga que... Es decir, que son ellos mismos los que no tienen tanto odio al médico, que a lo mejor ha dejado a su niño en estado vegetativo. Que evidentemente en España para la privación de libertad, para el homicidio imprudente no se necesita un dolo, no se necesita una intención. Pero lo que estamos hablando es que, pero si lo que estamos hablando es que entre todos los que nos dedicamos a esto, sabemos que el médico es un afectado más del servicio. Intenta salvar vidas. Por supuesto. Es la intención. Y por eso yo no inicio una acción penal salvo que haya una muerte y haya una autopsia. Entonces el procedimiento penal se inicia de oficio. Si no, no suele ser habitual iniciarlo. Pero lo que está claro es que si estamos intentando despenalizar las acciones contra los médicos, lo que no es lógico es que si vamos en vía administrativa y el jefe de servicio tiene que hacer un análisis sobre la praxis médica, que siempre lo oculte. Porque entonces lo que está haciendo es que una persona que se ha habido sometida a una negligencia médica, lo que ve es que el médico, en lugar de decirle, sí, he cometido una negligencia médica, tengo un seguro que lo pague, no, me defiendo y lo niego todo. Pero estás hablando de un delito penal, de una prevaricación. No, estoy hablando de... Sí, el ocultar información en un procedimiento administrativo es un delito penal. ¿Lo habéis denunciado alguna vez? Sí. El propio juez, en Santander... Sí, ¿Qué consecuencias ha tenido? Nada. Es
Es decir, siempre, y yo he conseguido en la sección octava del TCJ en Madrid, bueno, es famosa porque se han creado plataformas contra ella de que son a favor de los médicos, incluso una sentencia dijo que el perito de la aseguradora rayaba el ilícito penal. Imagínate si no estaba no rayándolo, estaba inmerso en el ilícito penal. Llegó a decir que un shock anafiláctico, bueno, tenía alergia al nolotil, estaba en todas las hojas de enfermería y la operación le pusieron nolotil. Y llegó a decir el perito de la compañía aseguradora que es que las enfermeras no tienen capacidad para hacer diagnósticos, ni el médico tiene que ver las hojas de enfermería, con lo cual no tenía por qué saber nolotil. Es decir, ¿eso raya el ilícito penal o evidentemente? El problema que tenemos aquí con el tema penal, el Código Penal, si fuera como en América, había más de un médico en la cárcel. Si el Código Penal fuera como en Norteamérica, más de un médico estaba en la cárcel. Bueno, esperadme un poquito, Norteamérica porque... tiene el peor sistema judicial del mundo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, dejadlo ahí. Yo os quiero de los peores, el peor en el que nos podemos fijar, te lo aseguro. Un momentito, os quiero hacer una pregunta. ¿Cómo valoráis el sistema sanitario? Pero muy cortito porque queremos escuchar la opinión de la calle. Venga. Sistema sanitario, público, privado, en España, ¿cómo está? ¿Estamos bien? Yo creo que la base es buena, que habría que modificar bastantes cosas, pero que en sí la base del sistema sanitario es buena, que sobre eso hay mucho que construir. Muy bien. Pues espera, que me dicen que tenemos una llamada que entra de la calle. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quiere decirnos su nombre? Isabel. Bueno, pues cuéntenos, ¿qué quiere decir? Bueno, yo en mi propia carne he vivido una situación médica muy dura, ¿vale? Porque entré con 41 años para un injerto de hueso y entré en quirófano en Carlos de Haya y salí con una prótesis mal puesta porque no doblaba, ¿vale? De ahí me quejaba muchas veces y, perdón, es que es un poquito largo, si tengo tiempo, ¿vale? Y cogí un virus de quirófano, ¿vale? Y tuve que ir a Madrid para averiguarlo y luego me han operado 8 veces de la rodilla. Tengo una segunda prótesis, un tendón partido. Cuando estaba ingresada tuve que llamar a la policía porque tenía una bomba de la morfina en la espalda y tenía que subir los anestesistas y se negaban para subir. Los ATS decían, Isabela, hemos llamado. Entonces yo creo que en un hospital público de Carlos Haya no puede pasar estas cosas, ¿vale? Hemos recurrido y ha sido administrativamente. Ahora hace poquito que he cogido la sentencia, pero nos hemos quedado yo y mi abogado, Félix Ábalos, mi abogado, ¿vale? Nos hemos quedado de cuadro porque el doctor Manuel Blanco Ríos Salido nos hizo un informe, ¿vale? Que si no fuera así o verdad lo que yo estoy diciendo, no lo hace, porque no va contra un médico, ¿vale? La primera sentencia dice que estaba pasada de fecha, que yo estaba curada cuando hice la denuncia, pero después de esta denuncia me han operado 6 veces, ¿vale? No es porque estaba, ¿cómo era? Prescrito, no estaba prescrito. Y luego, en lo de esto de la Junta de Sevilla, ¿vale? Habrán tenido presiones o algo, porque no creo, con la diligencia tan grande que no puedo andar, tengo que llevar aparatos para andar, ¿vale? Los dolores son impresionantes, ¿eh? Me tengo que poner morfina para soportarlo. Me parece que es una crueldad. Los haga un señor médico o los haga quien sea, tendrían que pagarlo. Este señor tenía, que yo sepa, en Málaga, que no es de Málaga, ¿vale? 15 denuncias, ¿vale? Él me ha maltratado psicológicamente en Carlos Haya, ¿vale? Y es para decirles, para que sepa un poquito el problema, ¿vale? Es muy largo de contar y muy doloroso y muy penoso, pero vale, con esto doy mi fe. Muchas gracias. Isabel, gracias a ti por llamarnos y participar. Se escuchaba un poquito mal, no sé si la veis. Sí, pero se entendía. Se entendía perfectamente. Que la han operado 8 veces, que le han dicho que no tenía nada, la han operado 6 veces después y bueno, pues... Y cogí un virus de hospital, pero es que, vamos a ver, los contenciosos administrativos, lo voy a decir yo, porque los abogados, en Andalucía no se suelen ganar, muy poquitos. No se suelen ganar. Hay un problema, a ver. Hay un problema, y de hecho nosotros, bueno, dilo... A ver, el problema que hay es que el Servicio Andaluz de Salud, los letrados tienen un acuerdo con la Real Academia de Medicina de Sevilla. Como el Servicio Andaluz está en Sevilla, las reclamaciones administrativas se
tramitan en los juzgados de lo contencioso de Sevilla. Y el letrado del SAS lo que pide siempre es una pericial a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. ¿Qué ocurre? Que el 95% de los casos los informes siempre son favorables a la Administración. Siempre. Con lo cual, como eso ocurre y es una pericial judicial, se supone que imparcial, entonces casi siempre se pierden los procedimientos. ¿Qué hacemos? Y yo insto a los abogados que vayan a presentar una reclamación, que no vayan a lo contencioso administrativo, que vayan contra el seguro de responsabilidad civil del Servicio Andaluz de Salud, que en este caso es Zurich, que vayan por la acción directa en vía civil, porque en ese caso no tendrán en contra a la pericial de la Real Academia. Esto los abogados que nos dedicamos a esto, a la negligencia médica, lo sabemos y lo hacemos. Entonces, bueno, si sirve de algo a algún compañero nosotros es cuando hemos empezado que le ayude a un paciente, sentencias de Andalucía. Llevamos bastantes sentencias ganadas de Andalucía en la vía civil en Madrid. Bueno, vámonos a la calle y después seguimos charlando. Tenemos una encuesta preparada para ver qué opina la calle sobre nuestro sistema sanitario y ahora volvemos con una pregunta importante que vamos a hacerles a nuestros invitados. Donde había 4 hay 2, y ya ves, y ellos, verdaderamente, ellos no pueden hacer más de lo que hacen, pero en esas cosas no se puede recortar. Hay otras cosas, enseñanza, de medicina no se puede recortar nada, vamos. Eso es un absurdo, vamos. Mi señora se ha caído en la cocina, mucha urgencia. ¿Sí? La estoy mirando y la pusieron una venda todo el día. Y se han tirado 12 días con la venda. Mi señora que le dolía, yo le decía que era quejica, que dolía. Como ya decía que le dolía tanto, nos a urgencia. Y nos mandaron a Costa del Sol. Llegamos a Costa del Sol, le hacen una radiografía y le dicen, señora, tiene usted el pie partido. Que tengo el pie partido, pero llevo 14 días con la que no estoy, he ido al médico 2 veces y estoy así. Así que le pusieron una escayola y estuvo 45 días con la escayola. Y eso allí, eso para decírselo, como fui yo al médico le dije, anda que, mira usted, no, es que la radiografía no se le veía muy bien. Y entonces, como fuimos a Costa de una radiografía y nada más que hacer la radiografía, tiene usted el bien partido, señora. Mi mujer padece de los riñones, que tiene un riñón mal y eso. Le dieron cita al urologo, que le mandó unas pruebas, en el mes de noviembre de este año pasado. A los 3 meses y pico nos llaman para el urólogo, para que le dieran para ver lo que tenía. Y sale que tenía infección. Le dan las pastillas, le dan eso, córrete para Marbella otra vez, que sin hacer nada, ahora le han puesto el catete, la bolsa en su casa, ahí estamos, hasta el día 20 que le dan en Málaga cita para medicina nuclear, y lo mismo, ya estuvo, y me dice el señor urólogo, me dice que esa infección que no quiere decir que haya sido de esa. Vamos a ver, me pregunto, si no ha sido de esa cuando le han hecho las pruebas, es porque la tenía, ¿no? Porque después de las pruebas no le han hecho nada, si tenía infección o no. A todos esos 3 meses y pico, ¿qué pasa? Porque es que depende de los pensionistas muchas economías de otros familiares. Entonces, si los pensionistas se tienen que gastar un dineral en medicinas, en esto y en lo otro, el dinero se acaba. Cuando pide uno una cita para un especialista, que no tarde 3 meses o 4 o 5 en llamarte para verte, porque en ese tiempo te puedes morir. Eso es lo que yo opino. Si no le cae bien al que se está enterando, que me perdone. España tenía una buena sanidad, pero como lo que han hecho ha sido ir recortando, en sí, puntualizar una cosa sola, no sé decirte, pero es que un poco de aquí, un poco de allá, yo qué sé, las listas de espera. Una persona que está mal con una operación no tiene por qué estar esperando 1 año para que lo operen, una serie de cosas. Si no te atienden en 20 días o en un mes, será porque no hay médicos. Entonces hará falta más médicos, digo yo. Eso es lo que yo opino. Ahora. Ana, yo no sé qué opinas tú, una buena opinión en la calle no hay, no sé. No, pero lo que ha dicho este último señor, pues me parece muy coherente, vamos, es que si no le dan cita antes porque no hay médico. Claro. Entonces... Hay falta de médicos. Por supuesto,
Por supuesto, hay falta de médicos porque no se contratan más, porque no hay dinero para contratar más, se supone, ¿no? En la administración no contrata más, pero demanda de pacientes como para que hubiera más médicos, más consultas y se ampliara el horario de asistencia, por supuesto que hay. Y están creando un efecto rebote. Lo que están consiguiendo es que muchos salgan de España y vayan a otros países a trabajar, Sí, claro. por las condiciones que hay ahora mismo. Pues vamos a atender una llamada, se llama Rafael Palacios, su hijo tiene una parálisis cerebral. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos tu historia. Están aquí los profesionales de Avinesa y Rafael, que creo que es abogado tuyo, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues mi historia es, relativamente muy larga en el sentido de que llevamos 18. Este niño tiene 18 años, desde entonces, desde que nació debido... Bueno, no la llegaron a atender bien en él, porque ella llegó a tener una eclampsia con convulsiones. Mi esposa tuvo una eclampsia con convulsiones y entonces eso produjo una náusea en el parto de mi hijo. Y mi hijo nació con una parálisis cerebral y ahora mismo tiene una minusvalía del 99%. Entonces, lo que nosotros pensamos que eso fue por una negligencia, sea una falta de atención en el momento en que llegamos a un hospital de urgencia y no nos atendió ningún médico, nos atendió un matrono que nos dijo que estaba bien un niño, que en ese momento, y bueno, a las pocas horas nos mandó a nuestra casa y a las pocas horas estuvo convulsionando y ya ahí se lió todo, ya fue el follón, ya tuvimos que salir corriendo para el hospital maternal de aquí de Granada y ya, bueno, ya a raíz de ahí pues ya la vida nos cambió bastante en ese sentido. Entonces, yo creo que fue una mala atención por parte de descuido, como sea, del servicio sanitario que nos correspondía en ese momento. Un descuido que os ha cambiado la vida totalmente. Totalmente. Esto no se sabe hasta que se pasa, o sea, no podemos pensar que conocemos el tema ni de cómo es una parálisis cerebral, cómo es una persona con minusvalía, hasta que estamos metidos en la minusvalía, que es que esto, en un caso de esto requiere, 27 horas de 24, ¿no? Claro. Entonces, una cosa, es diario, ¿no? Noches, días, etcétera, etcétera. Y luego, pues, muchas secuelas, porque también a raíz de la medicación y de que no tiene movilidad, tiene mi niño una osteoporosis, también tuvo una fractura espontánea debido a esa osteoporosis, tiene problemas de epilepsia, en fin, bastante duro, sí. Bueno. ¿Quieres, Rafael, decir algo? ¿Cuánto ha durado el proceso de esta familia? A ver, lo que pasa es que ellos tenían otro letrado, iniciaron una acción penal, tuvieron un juicio, ese juicio se tuvo que repetir, ha sido un peregrinaje un poquito importante, pero aquí en este caso lo más sorprendente es que no se trata de un mero error. Yo creo que ha habido un cúmulo de una desgracia porque se ha hecho tan curioso como que en 6 días creo que engordó 5 kilos. No solo eso, el ginecólogo fue al ginecólogo y de forma sorprendente la siguiente consulta ni la pesó. Pero es que no solamente ni la pesó, sino que ni la tomó la tensión. Había analizado que el niño era pequeño, pues en la siguiente consulta ni le hizo ecografía para saber si estaba bien o mal. Pero no solamente eso, sino que posteriormente fue a un servicio de urgencias y la atendió un matrono. No la atendió ni un médico. Pero es que posteriormente salió de esa clínica, llamó a su ginecólogo diciendo que su mujer se encontraba fatal y el médico la recetó Primperan. Ni siquiera la vio. Y su mujer convulsionó y su niño nació con un pH de 6,8, que es casi incompatible con la vida. Le recuperaron y es tremendo verle. Tremendo. Rafael, yo me imagino... Mi hijo es muy feliz, ¿eh? ¿Cómo? Que mi hijo es muy feliz. Mi hijo es muy feliz. Es muy feliz. A pesar de todo, nosotros procuramos que sea lo más feliz del mundo. Y que no sé. Es verdad todo lo que ha dicho Rafael ahora mismo y que eso fue un peregrinaje bastante duro de despropósito. Esto fue un despropósito completo,
pero a pesar de eso procuramos que mi hijo sea muy feliz, que viva, no sé. Muy bueno. Gracias, Rafael, por atendernos. Muchísimas gracias. Un saludo desde aquí, desde Mijas. Vale, muchísimas gracias. ¿Cómo pasa, Ana? Que lógicamente muchas veces por una llamada de teléfono no podemos valorar tampoco la gravedad de la situación. Lo suyo hubiera sido verla, ¿no? Y luego pues un matrón tampoco es la persona más adecuada para dar una alta médica. Una alta médica no tiene que dar un médico, protestáis poquito los médicos ante problemas que tenéis de falta de médicos, de masificación, de lo que sea. Os rebeláis poquito, ¿no? Sí, la verdad es que yo reconozco que somos un colectivo poco reivindicativo, pero además es que está muy mal visto por parte de la sociedad que un médico se ponga en huelga. O sea, nosotros hemos hecho huelga de 5 minutos, que es lo que nos hemos permitido, 5 minutos y cubriendo servicios mínimos superiores a los máximos habituales. O sea, que con todo y con eso, pues el paciente ha puesto el grito en el cielo. Porque, claro, en el momento en que nosotros hacemos una huelga, ¿quién repercute? Repercute al paciente. Entonces, no es lo mismo que una persona se quede sin poder viajar en tren porque Renfe esté en huelga o se quede sin poder viajar en avión porque AENA esté en huelga, a que se quede sin asistencia médica. O sea, entonces, es verdad que somos poco reivindicativos, pero tampoco se nos permite serlo más. Socialmente. Tampoco es fácil. En eso también llevan razón. Sí. Yo me acuerdo cuando los abogados se pusieron en huelga que decíamos, mira esto, sí, pero ¿qué pedían? Tampoco es fácil dar un diagnóstico. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, yo recuerdo un tema último que hemos estado llevando de, bueno, pues de una lumbalgia, que se diagnosticó una lumbalgia y realmente pues resulta que era un aneurisma, pero es que los síntomas eran prácticamente idénticos. Fue visitado en 2 ocasiones y el hombre estaba muriéndose, pero el protocolo que se usó en principio fue el correcto. Y, por supuesto, vino la demanda por vía penal, por vía contenciosa, y los médicos declararon como imputados, y yo estoy convencido que, hombre, los médicos en ese sentido hicieron lo que pudieron, pero no es fácil diagnosticar, ni diagnosticar por teléfono, como ocurre en muchas ocasiones, ni en momentos en los que se traslada, entre otras muchas cosas, porque el paciente muchas veces no cuenta toda la verdad, según comentan muchas veces por miedo, por olvido. Entonces, claro, no es sencillo. Es que estamos acostumbrados a ir a un hospital y ahí salir indignado si no te dicen lo que tienes. Pero es que hacer una valoración de ese tipo... Es que la medicina no es matemática. O sea, aquí 2 más 2 no suele ser 4. O sea, no existen enfermedades sino enfermos. Y cada enfermo manifiesta su clínica de una forma distinta. Dentro de una misma patología puede haber 20.000 síntomas y cuanto distintos. más sabes de medicina, más sabes que muchas veces no hay negligencia médica, sino que es un proceso de la propia enfermedad. Ahí estamos de acuerdo. Pero lo que sí que es cierto es que hay muchas negligencias, no tanto... Si no estamos hablando por el hacer del médico, si muchas veces es la presión asistencial, los medios, si es de acuerdo, pero las hay. Lo que tenemos que preguntar, o los médicos os tenéis que preguntar, que cuando un paciente interpone una demanda porque ha sido sometido a una negligencia médica o a un daño, no va contra vosotros directamente. No tiene nada que ver, pero tiene derecho a ello. Claro. Pero entonces, si tiene derecho a ello, ¿por qué se ponen tantas trabas? Bueno, vamos a escuchar otro caso, el de María Elena Masero. Escuchen atentamente porque ingresa a su hija con apendicitis y se queda en el hospital. María Elena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tela tu historia, ¿no? ¿Perdón? Que tiene tela tu historia. ¿Que tengo yo la cuestión? No, que no. Cuéntanos tu caso, María Elena. Bueno, el caso de mi niña fue el 24 de diciembre del 2005. La niña ingresa con dolores abdominales y demás, la diagnostican por la radiografía, la hacen analíticas y la diagnostican una apendicitis, de la cual es intervenida ese mismo día, por la noche, ya tarde-noche, ¿no?
Sale de quirófano, me dicen que... A mí ya de salir de quirófano me sorprende que la niña no lleva antibiótico puesto, ¿no? Pregunto qué es lo que lleva puesto, me dicen que es glucosa para mantener la vía abierta, pero que no ha hecho falta antibiótico porque ha sido una operación muy leve, muy fácil, tenía el apéndice muy a la vista, no ha habido ni siquiera ni que hurgar y tal, y que ha sido fácil, que no necesita antibiótico. Pues nada, la niña está en observación en la operación, pasa a planta esa misma noche, estamos hablando del día 24 por la noche. La niña durante esos 3 días tiene unos síntomas que no son normales en un postoperatorio. Yo a todo esto me entero después, claro, yo nunca había vivido un postoperatorio de apendicitis, ¿no? Mi hija empieza a tener vómitos, eran como vómitos de pozos de café, la fiebre nunca la remitió, la niña unos dolores abdominales de retorcerse de dolores, la tuvieron hasta que entablillar el brazo, donde llevaba el suero puesto, porque lo doblaba el angelito, ¿no? Y claro, al doblarlo, pues ya el suero no le entraba. Todos los síntomas yo los comunico en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que es donde la operan, aquí en Huelva. Todos los síntomas, todo tal, y a la niña lo único que se le dice es que se tire pedos, que tiene gases, que al haber abierto el abdomen, pues que le habrá entrado aire y que se tire pedos, ¿vale? Y la niña, ya le digo, con fiebre, la niña con vómitos, la niña con diarrea, que nos quedamos una noche, la noche del 26 al 27, se quedaron sin pañales en la planta de pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez. Ya la tenían que poner pañales de anciano, que le llegaban a la niña por las axilas. Y el 27 amanece mi hija con las piernas moradas, ¿vale? El 27, que es cuando ya de repente, yo por supuesto, yo lo comunico, oye, que la niña le pasa esto, ya empiezan a venir médicos, enfermeras, no sé qué, empieza a llenarse la habitación de gente. Ahí es cuando, no sé lo que la ponen, pero la niña me coge de la mano y me decía, mami, que me escurro, mami, que me escurro. Y me dice una médico enfermera, no sé lo que era en ese momento, tranquila, es que eso es que se está mareando, la ha bajado no sé qué nivel, pero verás ahora con lo que le hemos puesto cómo enseguida reacciona. Se la llevan corriendo a la UCI, yo detrás, obviamente, y después de estar mucho rato y tal, me comunican que la tienen que operar de peritonitis urgentemente. Digo, ¿pero cómo la vais a operar de peritonitis? Porque que yo sepa, la peritonitis es cuando el apéndice revienta, bajo mi ignorancia, ¿vale? Es cuando el apéndice revienta, si se lo habéis quitado y estaba superficial y estaba todo bien, no lo tenía ni inflamado, ¿vale? Eso es lo que me comunica. Y ahora tiene peritonitis. Sí, me dicen que sí, que es un cuadro clínico que puede pasar. Digo, bueno, y si vosotros sabéis que esto puede pasar, ¿por qué a la niña no le habéis hecho una analítica? Porque lleva 3 días agonizando, claro, de fiebres, de dolores, de vómitos, de diarreas, y a mi hija no se le ha hecho absolutamente nada. O sea, un abandono por parte del hospital, lo único que eso, sí, que la ponían antitérmicos para la fiebre y que no se queje tanto, ¿eh? Me decían que no se quejase tanto, que era muy quejica. Total, que mi hija no la iban a intervenir de segundas, ya de peritonitis, pero no llegó a quirófano. Murió en la UCI de una parada cardíaca, se le vino un vómito de pus, entró en parada cardíaca, estuvieron, según me han dicho, 40 minutos intentando reanimarla y yo ya no he vuelto a ver a mi hija. Qué fuerte. Y además, María Elena, tú denuncias corporativismo, ¿no? Efectivamente, yo denuncio, bueno, yo sinceramente yo no fui porque yo no era persona en ese momento, fue el padre de mis hijas con mi hermano a poner la denuncia por lo penal, se puso en los juzgados de Huelva. Y bueno, y llevo, pues mi hija me la han dejado vivir 8 años, yo llevo 7 años y medio esperando un juicio, que todavía no se ha celebrado, se celebrará ya el mes que viene, ya sí tenemos cita. Ya por segunda vez la cita, porque ya me la dieron, pero la jueza se fue de la ciudad 15 días antes. Rafael, esto es normal, hijo. ¿Perdón? No, no es lo normal, pero bueno, hay personas que sufren una negligencia médica y luego además sufren este calvario. Es que es muy fuerte, porque pierdes una hija, pero es que encima... No es una negligencia médica, sino una negligencia judicial. Claro. Porque es que esta señora tenía ya fecha para otro juicio y se suspendió. Y el tema es que no se puede tener una familia que ha sufrido una pérdida como es la de un hijo, tenerla ahí esperando, ahora otra vez, y ahora me parece que es el 14 de junio cuando está la vista, la vista del juicio de esta señora. Sí, la familia puso una denuncia. ¿Qué instrucción se está llevando en 7 años y medio? A ver, no es un tema de instrucción, si hace mucho tiempo, si mi escrito de acusación fue en mayo del 2010, si lo que ocurre es que, además de una instrucción larga, lo que está ocurriendo es que una vez que ya se pasó para juicio, para procedimiento abreviado, bueno, pues hay dificultades por lo que está contando ella, que si la juez ha cambiado, tiene que haber otro, ponen la fecha, que si al cambio... Que si citas a un médico y no comparece, que viene otro día, es que se va alargando, todo esto se va alargando. Y entonces, de verdad, cuando estás
como Claro. esta señora. Justicia como, tras 7 años no es la justicia ya tardía no es justicia, ya es una desesperación lo que lleva a la familia y lo que lleva a todo el que la sufre una negligencia médica. María Elena, ¿tú cómo estás ahora para enfrentarte a un juicio? Hombre, estoy quizá más dura, ¿no? Más dura porque ha pasado 7 años y medio, ¿no? Tengo la mente más... Ahora ya soy más persona que cuando pasó todo esto, ¿no? Que estuve bastante tiempo que ni hablaba, ¿no? Entonces estoy pues con mucho miedo por remover todo, porque cada vez que toco este tema pues me vengo abajo, claro. Y muy deseosa de que acabe todo, sobre todo por mi salud mental, ¿no? Porque esa, lo que usted decía antes, ¿no? Que bastante tengo con la pérdida de mi hija, Claro. que ya para mí ha sido una ruina de mi vida, y encima tener que luchar tantísimos años para demostrar y para que, bueno, pues para que se haga justicia, ¿no? Y bastante duro todo. A todo esto, yo creo que si me han dado fecha ha sido porque también puse en el 2011 me puse a hacer una huelga de hambre ya y dije, ya de aquí no me voy sin fecha, ¿no? Fue cuando me dijeron en enero del 2013. Sí, se puso en la puerta del juzgado. He pasado por muchas, ¿no? Ha sido una madre valiente, que es que a veces tenemos el caso de la fundadora de Avinesa, Juana Ortega, en Madrid, con el hijo una operación de estética y casi 2 años, porque había perdido todos los juicios. Creo que decíamos el corporativismo médico. Había perdido todos los juicios y cuando ya el Supremo le iba a quitar hasta la casa, porque hasta la vía civil, y estuvo en la plaza de Jacinto Benavente, casi 2 años, allí aparcada, claro. Apareció un médico que estaba por allí. Gracias a Dios que apareció ese médico, si no, ¿no? Lo que pasa es que apareció ya después de 20 años, que ya se había hecho toda su carrera y su futuro, aparece, que bueno, bienvenido sea, y dijo que lo que había pasado en el quirófano. Entonces, es la mala fe a veces de algunos médicos, no todos, de que este señor sabía lo que había pasado y cuando un juicio tras otro, estuvo callado. Y luego aparece y ya ahí, bueno, pues a Juana la indemnizaron, las compañías no quisieron ya ni que se celebrara juicio ni nada, pero si no llega a ser por el arranque de las madres Coraje, por el arranque de las mujeres de la asociación, que lo que decíamos antes, somos más las que luchamos las mujeres, la verdad es que más de un médico se reiría de nosotros y no se puede consentir. No se puede consentir. María Elena, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso muy fuerte, muchísimas gracias. Y mucha fuerza, sobre todo. Te entiendo tu postura, pero mira, cuando decías lo de la huelga de médicos, mira, yo soy antihuelga de médicos, porque a quien coger de rehenes es a los pacientes. Entonces, el médico, lo que yo decía al principio, es muy fácil, puede reivindicar muy fácilmente. Tenéis una historia clínica en la cual escribís todo. Poner cuando haya escasez, cuando no podéis mandar una medicina, cuando no podéis prescribir una radiografía. Pues mira, precisamente ponerlo. para eso que estás diciendo... Cuando estéis estresado y no estresado, decir, se me obliga a ver a este paciente en 5 minutos y habría que atenderlo en 15 minutos. Esa es la mejor huelga que podéis hacer y la mejor reivindicación, la ayuda a los pacientes. Es que eso no se realiza de forma así tan contundente. O sea, nosotros tenemos desde atención primaria una batería de pruebas que podemos solicitar y una serie de fármacos que podemos recetar. De esa serie de fármacos no nos podemos salir. Y de las pruebas tampoco podemos superar X peticiones porque se nos penaliza, bueno, se penaliza al centro de salud, o sea, no se cumplen los objetivos, no se llegan a cumplir los objetivos. Sí, no sé dónde vas, no se cumplen los objetivos y el ahorro que quiere el centro de salud. Entonces, como tú, como buena médico o cualquier médico, ponéis en la historia clínica a esta señora, le haría falta un TAC y no se la puede prescribir por la economía del centro. Vamos a ver, es la mejor huelga que podéis hacer, porque cuando nos cogéis de rehenes, es que las huelgas vuestras somos los rehenes. Es que ese daño ciclaría, esa actuación sería muy penosa económicamente para la compañía aseguradora. Entonces, ya se curaría de que eso no se produjera, porque a lo mejor les es más beneficioso daros facilidades para hacer un TAC que no pagar luego una indemnización. Pero eso que dice ella es precisamente... El médico no tiene toda esa información para dejar claro todo eso. Precisamente por eso ahora hemos creado un curso
paramédicos, Claro. que hemos hablado anteriormente, Ese- para saber todos los pasos que tienen que dar para demostrar que efectivamente han hecho claro. de forma correcta Es que todo eso. nosotros, los afectados, vamos a ir contra el médico. Si vosotros mira, un caso que se ganó en Madrid, del Hospital de la Princesa. El médico pone, hace falta UBI, no hay cama de UBI, escrito. A las 2 horas, sigo pidiendo cama de UBI, no hay UBI. Se me deniega el traslado de la paciente a otro hospital. Ese caso, el médico salió, porque la familia cuando lo vio, ¿qué vas a hacer contra el médico? Nada. La mejor huelga que puede hacer el médico, la mejor reivindicación para favorecer al paciente es escribir todo en la historia clínica. Bueno, eso tratamos de hacerlo sobre todo en la urgencia, que es donde... No, urgencia, pero en planta, si estás en planta y las enfermeras igual, se llama a un médico, no acude. A la media hora se vuelve a llamar al médico, no acude. Es plasmar todo en la historia clínica. El problema es que el paciente entra para ser tratado y muchas veces hay una falta de información tan grande que cuando uno no sabe medicina entiende, y más ahora en España, con todos los adelantos, que la medicina tiene que dar una respuesta a esa patología, a ese paciente. Entonces, cuando hay un acontecimiento adverso, un fallecimiento, un daño grave, pues no se entiende. Y tú piensas lo primero que es que alguien lo ha hecho mal. Muchas veces, si los médicos explicaran mucho más cuál ha sido la evolución, las posibles opciones, la gente sí que lo llegaría a entender, pero la gente llega a mi despacho diciéndome, es que nadie me ha explicado nada. Sí, eso es cierto, pero por ejemplo a la hora de una intervención quirúrgica o cualquier intervención en la que haya que hacer una medida agresiva con el paciente hay que firmar un consentimiento informado. El paciente tiene que firmar consentimiento informado. En ese consentimiento informado siempre se adjunta la información de los efectos secundarios, de las contraindicaciones. Todos sabemos que hay muchas formas de hacer las cosas. Yo te puedo explicar las cosas y luego firmarlo, o yo te puedo dar los papeles para que los firmes sin explicarlo. Y la mayoría de la gente, todos sabemos, que va al médico, le da los papeles y ahora viene el médico a por ti, firma esto y ahora viene. Y cuando tienes firmado te llevan en camilla. No hay una información. El paciente está, por un lado, en la obligación de leer lo que firma y luego, por otra parte, en preguntar lo que desconoce o la duda. Sí, pero muchas veces tiene miedo. Pero tiene falta de información. Vamos a ver, pero evidentemente un paciente llega, toda su familia ha pedido el día libre en el trabajo, está con la bata puesta, le dan el consentimiento informado, se pone a leer lo que no entiende porque bastante nervioso está que le van a operar, no entiende nada de lo que pone ni tiene que entender, pero muchas veces pregunta y no le contestan. Eso ya es otra cosa. Claro, o le contesta... la administración y la queja a la administración, mire, no me han informado. Pero te operan. Pero es que yo no me meto en el quirófano si no me han dejado claro lo que me van a hacer. Pero la mayoría de la gente no. No, pero la mayoría de la gente firma. La mayoría de la gente firma hasta en blanco, consentimientos informados en blanco. Pero que hay y cuando que entender que eso no es la culpa del médico, es que el paciente también tiene porque que tenían saber. que explicarlo. No, vamos a ver. Claro, el médico tiene no se que puede dar un explicarlo, papel... pero el médico a lo mejor en un momento dado va mal de tiempo y piensa o puede dar por sentado que el paciente cuando firma un papel lo está haciendo siendo consciente de lo que está firmando. Pero ¿qué conocimientos tiene un paciente de medicina para entender las consecuencias? Porque, ojo, yo leo los consentimientos informados. Sí, un momentito, que me dicen que hay una llamada en espera de una familia además que quiere permanecer en el anonimato. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos su historia, su caso. Bueno, pues nuestra historia surge que decidimos ser padres y nos derivan a un ginecólogo para que nos lleve todo el proceso de nuestro embarazo. ¿Y qué ocurre? Que siempre todo correcto, todo perfecto, hasta que en el momento del parto nos comunican que nuestro hijo es síndrome de Down. Decidimos ir a presentarle a nuestro hijo a este doctor que nos llevó durante todo el embarazo y vamos, que él era consciente de que nuestro hijo era síndrome de Down y nos lo ocultó en todo momento. O sea, antepuso sus creencias, ¿no?, personales, él no estaba de acuerdo con el aborto. Ese es vuestro caso, ¿no? Y además denunciáis que las ecografías que habíais recibido ni siquiera correspondían con la de vuestro hijo, que me parece muy fuerte, ¿no? Bueno, eso ya no es solo una negligencia, es una falsificación en documentos públicos, estamos hablando de otro delito penal.
Pero hay una seguridad, te lo pregunto como abogado, de que efectivamente tenía información de todo eso y no ha sido un error. ¿Perdón? Sí. Tienes que hablar más alto. Porque... Sí, que tenéis la seguridad de que sabiendo lo que había, os ocultó la información, una seguridad total y absoluta. Sí, porque cuando ya nuestro hijo nació, fuimos a presentárselo. Y él fue quien nos confirmó que no nos hubiera practicado un aborto, vamos, que no. O sea, él sabía que el niño venía mal y no les dijo nada. No, sí, seguro. Y de hecho habéis ganado el caso, ¿no? ¿Perdón? Habéis ganado el caso, ¿no? Sí, lo demandamos porque decidimos demandarlo porque no nos parecía justo. Además, por sus palabras, interpretamos que hemos sido los primeros ni vamos a ser los últimos a los que les pasa una situación así. Pero este señor sigue ejerciendo. Lo que pasa es que él ha recurrido la sentencia porque no está de acuerdo con indemnizarnos, vamos. Que a nosotros ya la indemnización es lo que menos nos importa ni nos interesa, porque por mucho dinero que recibamos no va a cambiar la realidad de nuestro hijo. Claro. Pero que no nos parece ni justo ni coherente que un profesional anteponga sus creencias personales a su ética profesional y que debería de informar a esos padres, primerizos, no primerizos, la situación o la realidad que presenta su hijo y nada más. Muy bien. Muchas gracias por llamarnos. Un saludo desde Mijas. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Ana, esto puede pasar. Es que es muy... Yo creo que son casos muy humanos. Es que son médicos y en todas las profesiones hay todo tipo de personas. Está claro que por ser médico no eres santo. Al igual que hay abogados que mienten y otros que no mienten, y hay electricistas que mienten, que es que eso... No, pero esto debe ser, pero es que esto debe ser muy vocacional. Como médico tienes la opción de la objeción de conciencia a la hora de practicar un aborto. Entonces, eso, el médico que se niega a practicar un aborto se dirige al colegio médico, firma el documento de objeción de conciencia y está totalmente cubierto la espalda como a la hora de practicar un aborto. Lo que sí está en la obligación es de informar al paciente de lo que tiene para que otro profesional lo practique. Sí, pero que lo que está diciendo el compañero, que malas personas les hay en el derecho, les hay en la medicina. Claro. El problema es que ese médico sigue ejerciendo, que la verdad es que yo pienso que con esa sentencia el Colegio de Médicos algo ha tenido que hacer al respecto, no creo que lo haya dejado sin más. Hombre, por ética yo creo que un ecógrafo, un médico ecógrafo que tendría que avisar al paciente con un cartelito en su consulta, pero así de claro, si detectamos cualquier malformación eso en su niño, no le vamos a informar y la madre decide si quiere ese médico o otro. Ese es el problema, que es que en Asturias había un ecógrafo que se negaba a decir a las madres que venía niño con malformaciones. Me acuerdo, era de los principios de la asociación y conseguimos que le quitaran del medio. Tú tienes que informar a tu paciente. Claro. Tu paciente que haga, si quiere abortar, lo que quiera, allá ella. Luego también, si es un médico privado que no es de la sanidad pública, pues deberíamos de informarnos antes de acudir si está colegiado, un poco saber la historia del médico. Eso ¿no? ocurrió para mucho en cirugía estética. Sí, para eso nos dirigimos al Colegio de Médicos y vamos, yo soy directora de la Oficina de Atención al Ciudadano en el Colegio Médico y nosotros recibimos muchas llamadas. En su época hubo muchísimas demandas porque licenciados en medicina y cirugía ejercían la cirugía plástica y entonces, claro, no tenían práctica alguna, es decir, cirujano de digestivos, se podía poner pechos, entonces, claro, sí que es cierto que un cirujano puede llegar a poner un pecho. El problema que hay es que cuando surge una complicación, si no eres especialista en la materia, pues claro, no sabes reaccionar igual. Y hubo, bueno, un aluvión de demandas. Gracias a Dios hubo bueno, en este caso una especialidad que se englobó la cirugía estética en la plástica y reparadora y a partir de que, bueno, que se necesitaba un MIR, se necesitaba una serie de prácticas en los hospitales, a partir de ese momento han disminuido enormemente las negligencias en cirugía plástica. Como tenemos que ir terminando, ¿por qué lucháis vosotros? Nosotros luchamos
tenemos una buena sanidad, como decía Ana, tenemos una buena sanidad, se puede mejorar, tenemos unos buenos profesionales y a los muy pocos que hay malos, habrá que apartarlos de la profesión. Y yo lo único que quiero decir es que a los médicos, que la fuerza del médico la tiene en el papelito de historia clínica y en el bolígrafo donde tiene la fuerza. Que no hagan huelgas, que no les cojan de renes y que pongan todo lo que les prohíbe la administración, todo lo que les prohíbe de beneficio para los pacientes, que lo plasmen por escrito. La fuerza la tienen ustedes en el bolígrafo y en el papel. Ana, ¿cómo evitar las negligencias? Pues en principio, sobre todo, lo fundamental es seguir los protocolos establecidos para la asistencia médica, para la práctica médica, y esa es la principal medida para no cometer errores. Y luego, porque si hacemos bien las cosas, aunque luego no se llegue al final deseado, pero no se nos va a poder tachar de una mala praxis. Ahora luego ya el resultado, ya te digo, no depende solo del médico, depende también del paciente. Cada persona es un mundo. Ignacio. Y tiempo para que el médico pueda actuar correctamente sin tanta presión. Hombre, yo lo que diría es que no quitemos el punto de vista de que el médico está para salvar vidas, estudia una carrera interminable y durísima y bueno, pues como decíamos anteriormente, el curso que vamos a hacer es precisamente para evitar que pequeños errores lleguen a malos entendidos. El tema del protocolo a utilizar es los 10 mandamientos del médico. Si no se salen de ahí, es igual que cuando contratas a un abogado. O sea, el abogado que te dice no te preocupes, te voy a conseguir este resultado, desde mi punto de vista te engaña. Una cosa es que el profesional se comprometa a ser profesional y a trabajar. Otra cosa es el resultado. Eso no está en nuestras manos ni está en las manos del médico. Muy bien. A propósito, que vas a ser director del curso de defensa del médico y personal sanitario. Sí. Explícanos un poco qué quiere decir esto. Va a consistir precisamente en eso que dice ella, en enseñar todos los puntos a seguir para no salirse del protocolo y para dejar constancia de que todo lo que se está haciendo realmente se está haciendo. Informar al médico de cuáles son sus obligaciones reales para evitar negligencias médicas, omisiones del deber de socorro o falta de información, como decía el compañero, al paciente. Informar también de cómo tiene, una vez que haya cumplido con esos requisitos, pues declarar en caso de que se le denuncie, porque al igual que hay negligencias médicas, también hay denuncias que son injustas por negligencias médicas. Bueno, pues en ese caso, nosotros si somos especialistas en algo, es en defender al inocente en muchas ocasiones, ¿no? Pues sobre todo, saber qué es lo que tiene que hacer para demostrar su inocencia. Y en general, pues enseñar a todo el personal sanitario cuál es la mejor forma de hacer su trabajo con referencia al derecho y cuál es la forma de poder defenderse siempre que haya hecho bien el trabajo. Muy bien. Vamos a verte, que tenemos un spot publicitario sobre este curso de defensa del médico. Luego vamos a ver un caso más y nos vamos ya a publicidad. Vamos a verlo todo. Soy José Ignacio Francés, letrado especialista en negligencias médicas y autor y profesor del presente curso. En mi actividad diaria me enfrento al estudio de casos de hipotéticas negligencias médicas del personal sanitario, que no solo afectan a especialistas de la medicina, sino también a enfermeros, odontólogos, gestores hospitalarios, fisioterapeutas y cualquier profesional relacionado con la salud. Conscientes de que la información existente sobre la facilidad para iniciar procedimientos judiciales contra el personal sanitario genera tensiones en el sector, hemos elaborado el presente proyecto. Nuestros objetivos: informar del tipo de demandas que se pueden recibir, informar sobre cómo prevenirlas e informar cómo defendernos de ellas. De este modo, examinaremos los derechos y deberes del personal sanitario, la delimitación de la responsabilidad, la cumplimentación de la documentación del mismo personal, así como la actuación en situaciones especiales y los tipos de procedimientos judiciales. Junto con la formación teórica, el alumno analizará la jurisprudencia de mayor interés y estará informado de la doctrina actual. Casos como la omisión del deber de socorro, el error en el diagnóstico o el error en la información al paciente serán estudiados en el presente curso. Fórmate con nosotros.
ejercerás tu profesión de forma más segura. Bueno, pues todo por mejorar un poquito entre todos, ¿no? La sanidad. Gracias a los dos por estar aquí y gracias a Vinesa y Rafael, de todo corazón. Muchísimas gracias por haber venido al plató. Vamos a escuchar también una queja médica, se llama Carmen Luque. Vamos a ver un pequeño reportaje y hoy ya se marchan, pero vamos a seguir con más cosas, porque también está aquí el alcalde de Casarabonela, que quiere hablarnos de una fiesta, un montón de programa queda todavía. El día 17, por desgracia, por lo que es la vida tan dura, mi padre lleva del 17 de junio con un cáncer de leucemia y ahora se ha complicado, pues le ha dado un derrame en el pulmón a raíz de todo ya del problema que tiene del cáncer. Ya no hay solución, no está preparando el médico, que ya tampoco le ha salido tiene 79 años. Me lo quería ingresar a Cureca, yo le dije que no, porque yo sé llevar a mi padre. Entonces hablé con el hospital, me pidieron toda la documentación para traerme las máquinas aquí. Yo lo tengo aquí, lo tengo asistido y empezó pues el día 17 un poco rarillo por la mañana. Entonces llamé por la tarde para que viniera con la bombona de oxígeno grande. Vino, que saludo mucho, lo agradezco mucho el equipo de 061 que me están apoyando mucho a todas las horas, a Carmen, a las enfermeras, a todos. Y con mucha paciencia me están sacando para adelante. Total, si se pone peor, yo estoy de guardia, tú me llamas y volvemos a pincharlo otra vez. Total, que se puso peor, que fue cuando ya dio la crisis, que estaba en su conocimiento, pero no podía hablar, porque ya la tráquea se le cerró totalmente. Entonces vino el médico, sé qué pasa. Digo, pues mire usted que mi padre tiene cáncer, pero no lo sabe y necesitamos de trasladarlo ya, porque ya no lo veo bien. Tengo un papel hecho por el internista de allí y me dice que no. Dice, pero tú te das cuenta, ¿para qué le estás alargando la vida a tu padre? Digo, oiga, usted sabe lo que está diciendo. Mi padre un chicle. No, tu padre está incorporado, lo tiene muy bien incorporado en la cama. Déjalo tranquilito, pues aquí no sobáis. Dice la tesis, dice, bueno, pues llamamos a la policía. Digo, bueno, me parece muy bien. No la voy a llamar a ustedes, la voy a llamar yo. Porque mi padre no es un saco de basura. Y yo lo único que pido un poco humanidad, porque es muy fuerte. Que veía que mi padre se moría aquella noche. Entonces, pues llamé a la policía al cabo y vino el de la centralita, se lo conté, como te lo estoy contando. El pobre hombre ha atacado de los nervios, llamando 112, socorriéndome por teléfono con todo. Vinieron, subieron a mi casa, no me dejaron sola, se portaron muy bien conmigo y ya decidieron de ir por el equipo de una ambulancia, que por lo cierto fue la misma compañera Carmen, que estaba haciendo otro servicio y llegó y se llevó a mi padre. Y ha estado una semana, ha estado allí ingresado. Me ha dicho ahora el médico que lo tengo unos cuantos días, poquito sedadito, porque le viene bien para él, porque así no se pone nervioso y entonces pues no le da los ahogos ni la tráquea se le cierra ni nada. Claro. Y está estupendamente, come muy bien, está ahí, pero que no hagamos la idea, días por día que pasa, días que lo vamos a tener menos le queda, que es muy duro. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Buenos Carmen. días. Buenos días. Buenos días. Hola, Ángel. Me agradezco mucho de haberme socorrido por la noche tan mal que pasé, que me dejó el médico a mi padre allí, que no se lo socorrió, me lo dejó tirado, diciendo que le alargara la vida, que le estaba alargando la vida, perdón, que lo dejara. Y entonces me sentí tan apresa que no tenía nadie que socorrer
y llamé a ustedes. Y por ustedes tengo a mi padre en mi casa y está bien. Por desgracia su enfermedad no es de curar, pero bueno, lo tengo. Y una potencia muy grande, no tenía a nadie, que sepa a la gente de aquí del pueblo, que la policía no está por lo malo, que está para lo bueno también, y a todo el cuerpo de policía de mi hija, que también se lo agradezco, que son maravillosos, pero un poquito quiero por ustedes, por la noche también, que porque ya tenía muy liada, muy nervioso cuando viste a mi padre de la manera que estaba, que no podía tocarlo. Te ofreciste de ir allí al ambulatorio y gracias a Dios lo tengo en mi casa y lo tengo muy vivo. No te preocupes, que ese es el trabajo nuestro de cada día. No te tenías que haber preocupado de nada. Y los compañeros, un detallito cada uno, de mi parte se lo da. Vale. Pero vamos, que no te tenías que haber preocupado, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros te lo agradecemos de corazón, ¿vale? Venga. Quiero saludar al equipo de médicos porque todos los médicos del Centro de Salud de Las Lagunas no son iguales. Bueno, pues Carmen, quería agradecer también a la policía local la ayuda prestada. Y es que uno se siente pues muy emocionado, ¿no?, cuando recibe ayuda en casos así importantes. Nos vamos a ir un poquito a publicidad y enseguida nos vamos a Casa La Bonela.